Bueno, continuamos con el desarrollo de Ojalá, sobre todo en esta mañana en que he sido atracado definitivamente. El director y su acompañante han salido raudo a la derecha, imagino. Imagino Corporán del CONADIS y Neiki Filpo, arquitecto que trabaja en el proyecto de La Barquita y que tiene algo que ver con, imagino, como vamos a ver en el desarrollo del programa. Imagino, ¿qué de nuevo tenemos con el CONADIS en estos días, sobre todo con la proximidad que tiene la inauguración de La Barquita? Así es. La Barquita nos va a mostrar, ahora cuando se inaugure, la coherencia, la coordinación, la sinergia que se ha dado entre los técnicos de CONADIS y los técnicos que dirigen los trabajos ahí en La Barquita. Se expresa esa buena práctica de fortalecer esta gran política pública inclusiva del presidente Danilo Medina, en tomar en cuenta enteramente a la población, a todos. Dentro de ese todo, la persona con discapacidad y los adultos mayores, en un diseño como el de La Barquita, es decir, cómo van a convivir, cómo van a desarrollar su vida diaria, cuál es el nivel de accesibilidad que van a tener. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esa sinergia que debe darse en todo el gobierno, que debe darse con todo el sector privado también de la construcción, porque es una tendencia sin regreso, que debe darse con todo el tema como se está dando con la hotelería, el tema de la accesibilidad, que debe darse con las universidades, las academias, hacer los ajustes rápidos en términos de esta tendencia inclusiva, de esta tendencia universal hacia la accesibilidad, porque estamos en un contexto mundial donde el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y esas personas tienen que aportar al desarrollo de la humanidad. La humanidad no puede seguir cometiendo el error de dejarlo fuera. Entonces, ha sido un error de la humanidad. Estamos reparando ese error. Entonces, La Barquita es un lindo ejemplo de sinergia, de buena coordinación. Ahí tenemos unas imágenes que van mostrando el cambio o la inclusión que implica para los discapacitados la accesibilidad a estas edificaciones nuevas, que debemos decir, imagino, La Barquita primero es el rescate de un asentamiento humano inviable, porque está establecido en el lecho del río. Por eso cada vez que venía la lluvia teníamos La Barquita inundada y era una imagen típica de este periodo. Ahora vamos a un nuevo entorno, vivienda adecuada, higiénica, con todos los servicios, pero además con el nuevo componente en el diseño arquitectónico que provee accesibilidad para aquellos que tengan una u otra dificultad, cual que sea, porque habitualmente solemos pensar de que la discapacidad es que tengo un pie menos o un brazo menos o que no puedo caminar, pero la sobreedad también crea disfuncionalidades motoras y que necesitan que las construcciones, las edificaciones, los diseños, incluya a esta gente para que use la estructura que se ha construido para su uso. Al fin y al cabo, todo el entorno del asentamiento busca servir el objetivo de las personas que van a vivir allí. Y quisiera que el arquitecto entonces nos diga, bueno, en La Barquita, la nueva Barquita, que ya no es la Barquita de las inundaciones, sino una Barquita de un entorno, un jardín, vamos a decir, con la provisión de todos los servicios. ¿Qué es lo nuevo que trae ese diseño arquitectónico que lo diferencia con todos esos multifamiliares que se construían antes y que no tomaban en cuenta nada de esto? La gente va a poder establecer esas diferencias. Ok. Bueno, yo creo que primero hay que diferenciarlo en el sentido de que La Barquita primero es un proyecto social que tiene una respuesta arquitectónica. No es un proyecto arquitectónico donde metimos a un grupo humano y lo adecuamos al diseño preestablecido. Repite eso que dijiste. Es un proyecto social que tiene una respuesta arquitectónica. Muy bien. Luego estamos creando un proyecto más allá de la vivienda. Es una pequeña ciudad, casi con todos los servicios necesarios para que la comunidad se desarrolle, incluyendo algunos locales comerciales,
pero también las escuelas, los centros de capacitación, la parte deportiva, seguridad como la policía y servicios de salud. Entonces la Barquita es un lugar donde la gente no va a necesitar irse a ningún lado. Entonces en ese contexto la accesibilidad es todavía más importante porque no se circunscribe solamente al tema de la unidad de la vivienda, sino que si yo tengo todos los servicios ahí mismo y tengo una discapacidad, pues tengo que poder agarrar la calle, la acera y llegar al lugar y que ese lugar también me brinde la oportunidad de una accesibilidad total. Se ha priorizado, inclusive, y se ven las fotos, las dimensiones de los espacios públicos de las aceras. La Barquita yo creo que es el único proyecto aquí donde las aceras son más anchas que las calles. ¿Así? Precisamente porque la gente que estamos mudando y en general, pues tienen menos vehículos y terminarán haciendo una vida en el exterior, que es muy común a la idiosincrasia del dominicano. Entonces, si es más acera, es más acera. Eso es muy popular. Y las aceras, entonces, todas las intersecciones y entramos establecidos tenemos rampas de acceso y también pasos peatonales a nivel, de manera que se le da prioridad no solo al discapacitado, sino también al peatón en términos generales, y con mucho espacio público, con bancos para sentarse, con plazas, con iluminación adecuada en la noche, que también tiene un punto importante de la accesibilidad y la seguridad ciudadana. Tenemos incluso hasta un anfiteatro que tiene zonas para personas con discapacidad, para que estén ahí en el palco presidencial, vamos a decirlo así. Yeah. O sea que se ha tomado como un eje central el tema de que el proyecto sea accesible. Tenemos juegos de niños, una segunda etapa también que viene por ahí en unos meses, vamos a instalar algunos con accesibilidad, con rampas para sillas de ruedas, ya empezamos a instalar los primeros, y se ha pensado mucho en la población más vulnerable, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, porque el proyecto debe ser inclusivo, porque entendemos que el éxito del proyecto no es la inauguración y la estructura física que vamos a inaugurar a final de mes. Es realmente el seguimiento y el éxito del conglomerado social en unos años, y la evaluación del proyecto va a ser posterior a su construcción. Esa es la visión. Hay una diferencia en esta Barquita de que prácticamente no hubo desalojo. Se ha construido en un espacio contiguo, tengo entendido, muy cercano a donde estaba implantado el barrio. Ese barrio, lo que va a quedar allí, se supone que eso se va a desmantelar. Así es. Toda la estructura que hay, y no sé qué proyectos pueda tener. Pero, ¿cómo se conecta la conectividad del barrio en sí, de la Barquita, con el resto de la ciudad? Que es un factor también importante. Bueno, ya hay una estación de metro a 1 kilómetro de la Barquita. A 1 kilómetro. Y hay una, ya aprobada por la OMSA, una ruta, digamos que para las vías normales, las personas que todavía se quedarán con alguna relación comercial o de trabajo en Los Minas, que es el sector que está alrededor de la Barquita, pues tengan esa opción normal. Cojo el metro que está ahí mismo y con otra guagua llego rápido. También en una segunda etapa del proyecto tenemos la idea de hacer unos muelles que conectan un lado con el otro. Y en el proyecto de la zona de desalojo se va a crear, y ya se está trabajando con el botánico, con el parque con el Jardín Botánico Nacional, un proyecto de un parque fluvial inundable desarrollado, diseñado por el equipo de la unidad y con el apoyo del botánico. De hecho, hay ya 25.000 plantas producidas para eso, y vamos a empezar a sembrar algunas en las pocas casas que se han demolido en el proyecto de piloto de reubicación, para ya hacer entender que, bueno, la gente cuando la sacamos a las horas ya la casa está demolida, y al otro día pues empezamos ya inclusive a sembrar. La idea es que eso se convierta en un segundo botánico para la ciudad, pero con unas características especiales, porque las plantas y las especies que tienen que ponerse ahí deben aguantar las inundaciones propias de ese contexto. ¿Y qué área tiene la Barquita? O sea, porque ¿cuántos son los apartamentos? Vamos a trasladar unas 1.400 familias ahora. Y en área, estamos hablando, el proyecto completo de la nueva Barquita, tenemos 52 hectáreas, o sea, estamos hablando más de medio millón de metros cuadrados, donde la mitad más o menos es la que hemos podido utilizar para el asentamiento humano, porque pues hay muchos taludes, hay muchas zonas que no se pueden construir. Lo que hicimos fue inclusive un proyecto en donde
todo el movimiento de tierra que se hizo se compensó. Es decir, en la Barquita no se sacó 1 metro ni se llevó 1 metro de tierra, sino que todo lo que se cortó se usó para rellenar y se diseñó para que hubiera compensación total, como dicen los ingenieros, compensación cero, de forma que eso acelerara y redujera los costos del movimiento de tierra. O sea que creamos una zona y la aprovechamos lo más posible en la nueva Barquita. Había oído de que hubo todo un proceso, digamos, educativo, de orientación con la población antes de la mudanza. ¿En qué consistía esa labor que se hizo? Y me imagino que eso es una actividad multidisciplinaria con los técnicos que allí intervinieron. Yo creo que ese fue el proceso central del proyecto de la Barquita. El presidente quiso que, aparte de otras cosas como aprender a leer, y hay personas que aprendieron a leer con el programa Quisqueya Aprende Contigo, era un requisito para poder mudarse. Otro de ellos era un plan de capacitación y socialización que se dio por 60 horas a cada uno de los habitantes, donde ellos, por un lado, empezaban a entender a dónde se iban a mudar, por otro lado, practicaban un poco el desapego de que me tengo que ir de donde estoy, donde he vivido toda la vida. Y lo más importante, me tengo que integrar con mis vecinos y la comunidad para ser más fuerte a la hora de que vengan los cambios. Porque si bien lo estamos mudando a una zona mucho mejor, pues es un cambio y un trastorno normal, porque hay gente que tiene ahí muchos años, que todo lo que deja, pues es lo que le ha costado la vida. Entonces, ese proceso fue interesante. Y es ahí donde uno fortalece la comunidad, pero no termina ahí. Hay que seguir trabajando con ellos, porque a lo mejor no todos aprendieron a leer perfectamente, a lo mejor no todos están integrados. Y entonces el equipo social va a seguir trabajando cuando el proyecto se inaugure, luego de que se muden. El barrio, como todos, las comunidades y asentamientos, habitualmente es el asiento de la vida económica, social, política, religiosa, todo está ahí en común. Al trasladar esos vecinos, los que son vecinos en el viejo barrio pasan a ser también relativamente vecinos en el nuevo. O sea, ese vínculo de cercanía que tenían en el viejo asentamiento se conserva, o por lo menos sabemos que hay una proximidad bastante significativa. Se mantiene en una buena proporción, porque las personas que toman las 60 horas de capacitación juntos se han elegido porque son ahora vecinos y luego están en una zona donde el proceso de reubicación pues va a ir por bloques. Entonces, naturalmente, pero también hay prioridades. Por ejemplo, el tema de la discapacidad es una prioridad, el tema de los adultos mayores. Entonces, para ubicar a gente en primer piso, segundo piso, por ejemplo, pues se utiliza ese criterio. Exacto. A veces de cercanía con ciertos servicios. Lo que significa un cambio en el modelo de organización que ellos tenían en el viejo barrio. Un cambio, exactamente. Pero el hecho de poder manejarlos dentro de una comunidad y acercarse, a veces que la familia se salude entre ellos y los vecinos, hace que esa integración social no necesariamente tenga que ocurrir con mi vecino, porque si ya yo aprendí a saludar, pues yo voy a saludar a todo el mundo. Entonces, no es tampoco un problema el que haya una mezcla. También hay que entender que en la Barquita tú tienes una calle central, donde los vecinos ven lo que está haciendo el otro, literalmente. Entonces hay una serie de condiciones espaciales que no van a pasar a ser condiciones espaciales más parecidas a la clase media. Por decirte ahora, los colmados van a tener que tener delivery, porque antes no tenían. Exactamente. Porque hay un colmado cada 10 metros. En 1.000.000 de metros hay que tener delivery, definitivamente. Entonces, va a haber cambios, pero entendemos que son cambios para positivos. mejor. Es una adaptación natural y lo vamos a acompañar en ese proceso. Entendemos que las condiciones de la planta física están adecuadas para que no haya problemas, pero hay que seguir haciendo el trabajo social. Según veo en el diseño, en las aceras se ve bastante claro las facilidades de acceso, la amplitud que tienen. Hagamos un listado, imagino, digamos, lo que en una comunidad promedio como esta son los discapacitados más comunes. Hablamos de la edad como uno de los factores que genera eso. Pero ¿cuáles más pudiéramos señalar? Bueno, el de la edad es clave y le sigue la discapacidad motora. Por todas las explicaciones, sobre todo de los accidentes. La discapacidad motora llega
a los escenarios familiares con mucha frecuencia. Y de ahí la importancia de estos diseños, porque actualmente, incluso, por ejemplo, en mi casa, si cuando me llega una persona en silla de ruedas, yo tengo un problema. Y yo vivo en un sitio de clase media, con una constructora tradicional, pero los baños y las puertas y otras puertas no caben en la silla de ruedas, no tienen la medida. Entonces, en el caso de los accidentes, eso te va incluso variando esta población. Y es la población que hay que ponerle mucha atención, porque casi siempre está en un grupo de personas con discapacidad con una actitud productiva muy alta, porque casi siempre los accidentes y la violencia es en actividades laborales y productivas. Está la ceguera también, que también se consigue mucho con la condición de ser adulto mayor. Y están, bueno, las otras condiciones a veces ya congénitas, como son los niños con discapacidad intelectual, que es un entorno en donde ellos van a poder convivir mucho mejor, van a ser mucho más valorados y respetados. Ya no es estrictamente el tema de la rampa, sino el de la convivencia. Ese concepto de respetar todo lo que tenemos, desde los árboles, las personas, porque eso es un escenario donde esta gente maravillosamente le están construyendo un sentido de pertenencia a todo, personas con discapacidad y no, para que lo cuiden, para que lo valoren, para que se sientan dueños, se sientan haberlo sudado, merecido. Entonces, esa es la riqueza de este entorno para la persona con discapacidad y es lo que resaltamos. ¿Qué es lo importante? No todas las veces, cuando CONADI llega a donde un constructor, no importa que sea público, a tratar este tema de la accesibilidad, a acompañarle, que es nuestra labor, en esta política que lleva el presidente de accesibilidad en todo el territorio, y que CONADI es una especie, ¿verdad?, como de guachimán de la política. Nosotros nos toca estar cuidando, vigilando, y yo le digo a la ingeniera Alma que trabaja, a la ingeniera nuestra, yo le digo, hasta que no nos cojan odio, no estamos bien. Hasta que los ingenieros no nos maldigan, tenemos que estar. Porque en todas las construcciones el asunto está en hacer esa sinergia de que no nos violenten. O sea, mira, hay que decirlo, esta gente coge su lucha, porque hay todavía una tradición donde nosotros hemos encontrado, por ejemplo, escenarios donde a esta hora, una hora antes, a las 7 de la mañana, te pueden estar metiendo un material inapropiado en una obra. O sea, ese juego a no cumplir con un diseño que ya preparó el arquitecto, que lo aprobó el ayuntamiento. Ahí estamos viendo las imágenes de los inodoros, baños, de las nuevas viviendas. Ahí y fíjate, ahí están los factores vinculados a la protección de la discapacidad. Y esos factores, lo importante es que el país lo sepa, que nosotros estamos cumpliendo ahí con un artículo, que es el artículo 2 de la Convención. Porque, señores, es que hoy el Estado tiene compromiso. El Estado tiene compromisos internacionales con convenciones. Nosotros tenemos 2 convenciones. CONADI tiene que darle seguimiento, la de la ONU y la de la OEA. Así es. El artículo 2 manda a hacer los ajustes necesarios. Eso es lo que están haciendo los arquitectos. Cuando Eso que estamos mirando. Esos son los ajustes. Una persona que se va a mover en silla de rueda al interior de un apartamento, entonces necesita, para acceder a los baños, para acceder a la cocina, necesita entonces unas medidas que me gustaría que sea en este caso, por ejemplo, ahí tenemos la imagen en pantalla, que el arquitecto nos explique a qué sirven estos aditamentos que vemos metálicos ahí de apoyo a los discapacitados. Básicamente todo empieza con la altura del inodoro, inclusive. Los inodoros son un poco más altos para que la transición a la silla de la silla de ruedas, en el caso de que se use, sea más simple. Las barras laterales es para que la persona, si tiene la posibilidad de la movilidad en los brazos, pues lo haga de manera autónoma. Y si no, pues alguien lo puede ayudar, igual la barra sirve. En el caso de la zona de ducha, pues el poder
bañarse ya sea en un banco o en algunos casos parado, pues agarrarse para no resbalar. En este caso no tenemos bañeras, pero también sirve a veces para cuando si estoy sentado o estoy acostado en una bañera, pues agarro la barra para poder levantarme. Entonces, en general, las barras son fundamentales. La no existencia de un murito típico de la ducha, claro, de manera que si quiero entrar con la misma silla o hacer una transición que puede en un entrar banco, en su silla de ruedas a la bañera. También la puerta corrediza, Exacto. porque no puedo accionar una puerta de vaivén, abatible, perdón, porque es incómodo, porque si la abro para afuera, para adentro, tengo un problema espacial. Exacto. Pero aún, en el caso del baño, se maneja siempre corrediza. Pero en los otros espacios, donde sí se trabajan puertas batientes, pues la cerradura debe ser de palanca y no de pomo, porque es más fácil para con el codo pues abrirla. Y todos esos detalles, por ejemplo, lo que decía don Magino de los constructores, que a veces hay que ponerse fuerte con ellos. Hay gente que ha dicho, no, yo no voy a hacer la puerta corrediza. ¿Pero por qué? No, es que eso trae problemas, porque aquí no se hacen bien. Vamos a buscar un proveedor que las haga bien. Exacto. Hasta que dimos con uno y quedaron mejor, porque hay puertas corredizas allá que tienen un sistema que cuando uno las abre quedan fijas y no se devuelven, porque es otro tema. Así es. Porque a veces hay puertas que son muy pesadas, se devuelven y entonces después no puedo entrar. Sí. Y entonces queda fija cuando está abierta y fija cuando está cerrada en un sistema, y la puerta es mucho más ligera también. El peso de la puerta es importante, porque a veces la han puesto y no hay nadie que la abra, porque no. Entonces, todos esos pequeños detalles que parecerían sin mucha importancia en una construcción convencional se convierten en detalles críticos a la hora de trabajar para personas con discapacidad, porque hay que pensar en muchos factores, porque también hay niños con discapacidad. Entonces no todo el mundo puede abrir una puerta pesada. O sea que en la medida en que planteemos la autonomía y que no haya que estar asistiéndolos, también estamos siendo socialmente más correctos, porque mucha gente, el gran problema es que no tiene quien los cuide. No tenemos a veces quien cuida a los niños, imagínense. Sino que el discapacitado está solo en la casa. Está solo en la casa. Y tiene que tener la organización interna y los mecanismos para moverse. La posibilidad de que si soy un joven o un niño que ya puedo salir, pues yo pueda salir a jugar. Tan simple como eso, imagínense. Eso implica de que en cuarta planta, tercera planta no debe haber discapacitados. No, todos los discapacitados están asignados a un apartamento con estas condiciones. Los adultos mayores en también. La primera planta esencialmente. Y todos en la primera planta. La mayoría de los edificios tiene doble accesibilidad, es decir, que el bloque de escaleras se puede accesar por delante, por la acera, y por detrás, que es la zona donde está el parqueo y digamos el área del mismo bloque, de forma que si yo quiero salir a la calle, y qué sé yo, quiero ir a la iglesia, por ejemplo, que está enfrente, bueno, pues yo puedo, el que vive enfrente de la iglesia tiene su rampa para salir, tiene la rampa de un paso a desnivel elevado al nivel de la acera para que sirva para parar al carro y para poder ir, y ya puede accesar a la iglesia, por ponerles un ejemplo. Pero también si esa misma persona quiere ir adentro del lote porque hay una fiestecita o algo de la gente, pues puede perfectamente hacerlo sin necesidad de que llamar a nadie para que lo ayude. La parte de ocio y de deporte de la comunidad, ¿qué han hecho ustedes allí? Bueno, ya me mencionaba un anfiteatro, creo que mencionaba que hay. Así es. Nosotros tenemos alrededor de 8 grandes zonas de juegos para niños y jóvenes, porque estamos hablando de hasta 15 años. Hay algunos que son medio juegos, medio gimnasios, que ya están prácticamente todos instalados. Tenemos canchas deportivas de diferente índole, basquetbol, múltiples, fútbol. También tenemos un play. ¿Tiene una cancha de fútbol? Vamos a tener una cancha de fútbol sala dentro de las instalaciones. El fútbol es un deporte que va creciendo y además, como decía alguien, es muy económico. Porque ¿qué tú necesitas para jugar fútbol? Un campo y una bola. Más económico que el béisbol. O sea, que es un deporte socialmente correcto. Además, tenemos se está construyendo ya un play, dimensiones de softball, pequeñas ligas, canchas también, y tenemos un skate park, que es interesante porque en los barrios ustedes ven que hay muchos jóvenes con patines, con su skateboard. Entonces es una construcción muy simple, pero que genera también otra forma digamos, de divertirse.
Pero aparte de, digamos, el nivel de ocio con el tema del anfiteatro, con espacio multiuso techado también que hay para la comunidad, estamos construyendo junto al liceo un polideportivo que se ha coordinado junto al liceo. Junto al liceo ahí, con la gente del Comité Olímpico. Ellos nos están dando el soporte técnico para que desarrollemos atletas de alta competición. Y en disciplinas, unas son tradicionales, como el voleibol, balonmano, baloncesto, pero también en lucha, que en el país hay una buena tradición de eso, por ejemplo con el taekwondo, el judo, el karate, el boxeo, y badminton, que también es un deporte que pues se le ha invertido mucho últimamente. Entonces eso está en un polideportivo con todas las condiciones para que, aparte del ocio y la recreación, pues los que tengan capacidad de desarrollarse para hacer competiciones, que tengan el apoyo del Comité Olímpico en esas disciplinas. O sea que vamos un poquito más allá. La parte cultural, háblame un poquito del anfiteatro, o sea, ¿qué más contempla? Los dominicanos les gusta bailar, cantar, es decir, y hablar alto, desde luego, en todas partes, en todos los espacios donde están. ¿Qué se contempla con este tipo de actividad cultural? ¿Qué, el anfiteatro cómo es? ¿Qué capacidad tiene? En fin. Bueno, el anfiteatro culmina una plaza pública que tenemos al final del proyecto. El anfiteatro está contra, digamos, el río y tiene una capacidad para personas cómodamente contigua sentadas. Al río. Sí, o sea, el stage del anfiteatro, la parte trasera es el río, entonces desde el punto de vista paisajístico es muy agradable. Y más o menos 1.200 personas pueden estar ahí sentadas. 1.200 personas. ¿Cuánto se estima que va a vivir allí? ¿Son 1.400 viviendas? Familias. ¿Sería? Familias. Sí. Estamos este hablando caso, de unas 5.000 personas, 4.000. 5.000 y pico de personas. Exactamente. O sea que es una capacidad interesante porque y es un espacio para todo el mundo, para los mismos artistas en proceso de la Barquita, para encuentros con otras comunidades. De hecho, la Barquita ahora mismo es una comunidad bien cohesionada y, por ejemplo, a nivel deportivo y cultural, ellos hacen encuentros con otros barrios, ya ahora, donde están. Lo cual es una buena iniciativa porque me parece que en términos culturales o deportivos el intercambio entre los barrios debe ser fomentado y explotado lógicamente, de manera que el talento cultural o deportivo que podamos tener allí puede surgir y ser apreciado. Antes era Solano que buscaba los talentos, los ¿verdad? talentos, sí. Y todavía tenemos ahí cantando a mucha gente como Adalgisa Pantaleón y varios más. Claro. Bueno, tenemos muchos raperos en la Barquita. Además, algunos. Mira, bueno, el tiempo se nos va, imagino, brevemente. A mí lo que me parece de esta lección aprendida, a mí, para el país, a mí lo que me gustaría llamar, Necker, es a las universidades. O sea, yo creo que hay que hacer un corte ya. La Barquita, que nos sirva un referente de buena práctica para que realmente la arquitectura sin barrera ya pase a ser historia en este país. Llamar a las universidades, a todas las escuelas de arquitectura del país, llamar a los ingenieros, llamar a todos los constructores. Conadie está dispuesto, está acompañando, pero también ya estas experiencias se pueden compartir. Ese es el gran llamado para que realmente esta sea una sociedad inclusiva, porque al fin y al cabo los profesionales que resistimos a hacer estos cambios fue porque envejecimos y además no le estamos devolviendo al pueblo que nos pagó los estudios esta visión que tiene Necker de que sean las profesiones se adapten a las necesidades sociales y no a lo inverso. Así es. Bueno, muchas gracias, Magino, muchas gracias, arquitecto, por esta compañía y estas explicaciones que nos ha brindado, y muchas gracias a ustedes, y gracias al Gobierno Nacional por la implementación de un modelo de asentamiento humano totalmente diferente a lo que habíamos conocido, Magino. Así es, ¿verdad? No se mueva que todavía tenemos más. En pocos minutos, Los Ecos de Lucas Vicen.